Thank you. 2024, yes. Muy bien. Todos super welcome. Hi, Viviana. Welcome, welcome. Good evening, Good teacher. evening. Good evening, ladies. Ok, chicas, bueno, vamos a comenzar hoy súper puntual, bien súper juiciosas. Hoy es una sesión para mí muy especial, very, very special for me, porque vuelvo a verlos a ustedes nuevamente. Arrancamos y con algunas actualizaciones que a profundidad se las voy a presentar en el siguiente módulo que es en febrero. Sin embargo, tengamos en cuenta que para este January terminamos las sesiones los jueves. Vamos a terminar los jueves en este mes. Y ya, for the next month, ya arrancamos martes y jueves. Ya vamos a tener ahí la preparación, la práctica, lo cual me parece muy interesante. Hay cierto material de estudio que vamos a estar repasando o viendo también en las sesiones. Y bueno, en fin, estoy actualizando una información, la estuve actualizando en la página web con algunos contenidos analizados. Entonces, súper chévere, Jerry, súper welcome. Y bueno, entonces, bueno, Thank you. chicos, vamos a comenzar. Recuerden los challenges que estamos realizando, bien juiciosos. Me encanta de que ustedes ahí digan, bueno, estos son mis 15 minutitos, my 15 minutes every day, y cada vez le van aumentando a más cositas. Pero vamos a entrar en materia de lo que vamos a ver el día de hoy. En esta primera parte vamos a ver un pequeño video. em, que no alcancé a enviárselos, pero ya lo tengo aquí preparado, dura como 1 minuto y medio, con la parte de preparation que siempre les envío cada semana. Estamos en el virus number 4, so decimos virus, 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 ok, repitan conmigo, virus, Vale. Virus. virus, ok, aquí la B corta, virus. Virus. Exactly. Very Virus. good. Lilian, super, super welcome. En el previous virus, ay, a ver si lo tengo por aquí como a la mano. Oh my God, where is that? Ok, ya, the victim. Cuando uno se hace la víctima y saca muchas excusas. En este caso, el virus number 5 que estaremos analizando en este video de 1 minuto y medio es the comparison, la comparación. Y creo que eso tiende a haber muchísimo cuando uno ve que otros personitas saben más que uno y eso, y dice, no, es que sabe mucho la gente, y uno como que se desanima y dice, no, pero es que se trata de que entre todos nos ayudemos. Entonces, por favor, let's pay attention to this video y vamos a, pues, a algunos comentarios. After this, vamos a comenzar de lleno el tema de how often, how frequently, and what was the other one? Daily routines. A las 8 entra nuestro invitado para hacer práctica con este tema. Súper. Bueno, entonces, chicos, vamos a comenzar. Déjenme aquí. Yo comparto el vídeo que vamos a ver. Por favor, me confirman si pueden escuchar. ¿Ahí pueden escuchar? Virus Sí, sí se escucha. Yes, very good. Okay, let's go. Number 5. The comparison. La comparación. No, es que esta persona sabe más que yo. No, él sabe mucho, yo apenas con este nivel. En este caso, la competencia no es con los demás, es conmigo, a tu propio ritmo. Alégrate por tus propios triunfos, por más pequeños que se vean. Así comenzamos todos. Es tu propia creación, tu propio camino y no es el de los demás. Estás haciendo esto por ti. ¿Cómo crees que los que saben más que tú llegaron hasta allí? Pasaron por el mismo proceso que tú. Aprovechaban esas personas que saben un poco más para poder aprender de esos grandes maestros, para que tú luego te vuelvas en tu propio maestro. De esas personas que saben más son tus aliados, así que aprende de ellos. Es como tener un teacher más disponible en tu equipo. Así que aprovecha, disfruta y aprende de los demás, que a futuro los demás aprenderán de ti. Very good. Ok, mis chicos, es un buen reminder. It's a good No reminder. se le escucha.
No te escuchamos. Sorry. Entonces usted me va a decir, we couldn't hear you. We couldn't hear you. We couldn't hear you, teacher, the microphone. You're muted, teacher, you're muted. Yeah. Okay, so, bueno, quiero comentarios, opiniones acerca de esto, acerca de comparison. ¿Ustedes qué opinan de esto? Pues es algo con lo que nos enfrentamos a diario, teacher. O sea, todos como seres humanos en cualquier momento siempre entramos en el tema de la comparación y es frustrante a veces. Cuando somos a veces, somos bajos, intolerantes a la frustración y a veces nos desmotivamos y nos apartamos. Pero chévere, teacher, que siempre te esté motivándonos. Esto es esencial, o sea, de verdad que no solamente eres una teacher como que me limito única y exclusivamente a darle la clase, a enviarle el challenge, etcétera, no, sino siempre a motivarnos y eso es de gran ayuda, por lo menos para mí. Thank you so much, Gracias, Liz. Yay, thank you so much. Sí, claro, the motivation is very Yes. important. Absolutely. Yes, I agree with you. I agree with you with all the things you said. Okay, good. Okay, ¿alguien más? Igual pueden también escribir, así comentario. Claudia, go for it. Ok, teacher, thank you. Bueno, yo pienso que a veces es la misma inseguridad de nosotros, ¿no? Y de sentir que si queremos hablar, lo tenemos que hablar el inglés perfecto y desafortunadamente pues no es así. La única manera de vencer de pronto el susto, el miedo a hablar es pues si nos equivocamos, pues entenderlo y asumirlo. Pero a veces queremos mucho la perfección y sentimos que si no lo hablamos bien, entonces no participamos. Porque entre Exactly. comillas uno decir es hacer el oso, ¿no? Entonces, pero a veces uno se devuelve y por lo menos se pone también en los pies del extranjero cuando está aprendiendo el español. Y si aceptamos, a veces escucharlo, nos reímos de cómo lo hacen, con el respeto, pero a veces nosotros no nos lanzamos para no hacer el oso. Yes. I agree. Very good, guys. So, dice una palabra clave, insecurity. Insecurity. Lo que mencionó también Jerlis acerca de la frustración, frustration. Y creo que también hay una parte del ego, especialmente de pronto para personas que tienen un nivel más avanzado. Por ejemplo, yo, for example, in my case, veo a un teacher que tiene más nivel que yo. Yo en vez de decir, no, es que, no sé qué, no, yo digo, uy, qué chévere, aprendo este, me corrige, genial, porque esta corrección me va a ayudar para mí primero y luego transmitir eso a ustedes. Entonces yo siempre estoy como que ya mi chip es, listo, corrección perfecto, lo corrijo y empiezo a enseñar con eso. De hecho, cuando me hacen una corrección, me queda tan latente aquí en mi cerebro porque para mí fue especial ese momento que ya no me vuelvo a equivocar en lo mismo. O sea, generalmente ya como que, bueno, correction down, alright? Entonces es súper chévere trabajar así. Entonces ahí, a little reminder, guys, little reminder. Ok, pequeño recordatorio conmigo. Repitan, a little reminder. A little reminder. Good, very good. A little remember. Yes, reminder. Repeat, reminder. 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 Yes. Reminder. Yes, good job. Ok, Reminder. listo, mis chicos. Entonces, yo a ustedes les compartí unos vídeos para que fueran viendo los temas. ¿Qué pasa? Bueno, ya hacemos en February. El martes yo voy a estar igual explicando el tema, ¿sí? Pero igual voy a mandar material extra como links externos para ustedes para que vayan viendo cuál es el tema, vayan practicando y ya entonces a fondo yo estoy aquí el martes explicando, una parte explico, ustedes también participan y en esa misma sesión vamos a hacer una práctica y el jueves hacemos otras prácticas con respecto al tema, entonces va a estar muy chévere. Entonces, for this one we talked about adverbs of frequency. Okay, adverbs of frequency. Entonces aquí, let me share my screen. Yo les comparto aquí my screen.
Bueno, vamos a participar súper activos, pero antes de eso, quiero ver una beautiful smile de parte de Mauricio, que no lo he visto sonreír hoy. Quiero esa sonrisa al Hola. 2024. Ay, qué bonita. A Marcela también. Let me see Es, that es que smile. esa camarita está, no sé por qué, está así como todo Sí, como que, borroso what y happened? me ha molestado las otras clases. Ajá. Oh my Bueno, pues me God. hizo reír, profe. Yeah, laugh, pero Thank you, igual teacher. te vemos, ahí te vemos. Lilian, beautiful smile, beautiful. I can see it. I can see Viviana that is smiling too, and Jerlis. No alcanzo a ver a Claudia, no alcanzo a ver a Laura. Y ahorita nos tomamos una fotito para menos. ¡Ay, Claudia! Hey, there you go. There she is. Ok, muy bien. Laura, ok. ¡Tada! All right, that's good, guys. Bueno, entonces denme aquí un segundito. Ya comparto pantalla. All right, let's share my screen. Let's share the screen. Listo, entonces. Okay, how often in daily routines? How often in daily routines, guys? Now, esta T en often, también debe ser how often, también lo he escuchado con often, pero en americano se And dice más como those how often, routine. qué tan frecuente. How often. Okay, guys, repeat. How often? How How often? often? How often? How How often? often? There you go. Good. How Okay. often? How Yes. often? There you go. All right. No sé cómo hacer aquí. A ver, díganme si pueden ver aquí mi pantalla. Aquí la pueden ver, ¿cierto? Completa. Yes? Sí. Okay, perfect. Yes. Okay, so let's recap. So remember, recap es como que vamos a recapitular un poquito. Yo quiero decir, él quiere un helado. ¿Cómo se dice eso, chicos? Rápidamente. Él quiere un helado. He wants an ice He cream. want ice cream. Good. He An ice wants cream. He wants an he ice wants cream. an He ice want cream. ice He cream. wants an ice cream. That is correct. Ese helado es mío. That ice cream is mine. That That ice cream is Cream is mine. mine. Yes. is mine. Mine. Yeah. That ice cream is mine. Okay. Yo no quiero tu helado. I I don't don't want your ice cream. I don't like your ice cream. I Ah, don't sí, está want grabando. I Okay. don't your want. ice cream. I don't want your ice cream. Mhm. I don't want. Okay, sorry. I don't Okay, I don't want your ice cream. I don't want your ice cream. Ahora pueden decirlo más americano. I don't want. I don't want I your don't ice want cream. your I don't ice wanna. cream. I don't wanna. I don't your want. ice cream. I Yeah, don't want. I don't want your ice cream. I don't want your ice cream. Ella no I don't quiere want. el helado de él. She She doesn't doesn't. She doesn't want his ice cream. She doesn't want Want Chris to ice His cream. ice cream. ice There you cream go. Muy to bien. him. She doesn't want his ice cream. She doesn't want his ice cream. Chicos, miran que me vino un recuerdo acá en la cabeza. Y es que yo creo que entre las primeras palabras que yo me aprendí fue esta palabra, ice cream. Cuando estaban leyendo un libro de niña, pues que enseñaban inglés en ese librito, yo trataba de pronunciar. Yo decía que pronunciaba súper bien, pero no tenía ni idea. Pero me acuerdo que había un diálogo que decía ice cream y eso como que me daba mucha ilusión. Bueno, ok, aquí alguien más está entrando. Listo. Ok, so let's continue here. Bueno, alright, sorry. Tengo como minimizar todo. Okay. So, now, how frequently do you? Es la pregunta. ¿Con qué frecuencia haces algo? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué tanto con qué frecuencia te bañas? Lo que tú quieras. Entonces, tenemos 100% always. I always talk to God, for example. I always talk to God. Esos son ejemplos reales míos con respecto a estos adverbios. Entonces, I always talk to God. Entonces, como diríamos, yo siempre hablo con mi amigo. I always talk I always talk with my friends. With my friend. to Yeah, talk, my friend. with my friend. I always talk to my friend.
I always talk to, miren la preposición, I always talk to my To friend. my friend. That with is my correct. friend. Then, usually, un poquito menos, 90%, muy frecuente, pero no es 100%. I usually take a shower. I usually take a shower. Okay, repeat, guys. I usually take a I shower. usually take a shower. I usually I usually take a shower. Yes, porque la teacher Lina no se baña todos los días. Hay días que digo, ay, yo no me voy a bañar, pero últimamente me ha dado como mucho calor. No sé si es como un calor menopáusico, pero yo digo, uy, no, tengo mucho calor. Pucha, no quería bañarme, pero bueno. Y me baño, yo, okay, fine. But, you know, I usually take a shower. 80% normally. Este adverbio se utiliza muchísimo, chicos. Normally, normalmente. Normally. Normal. I normally go out. Repeat, guys. I normally go out. I normally go out. I I normally go out. Excellent. I normally go out. Y para decir yo quiero decir, ella normalmente sale, ¿cómo sería? Ella. She normally sleeps. Goes out. Goes out. Sería con goes, ¿cierto? Porque sería para ella. She normally goes out. Ajá, She que normally sale. goes out. Yes. Por ejemplo, la teacher Lina es muy pate perro. A mí me encanta callejear. Entonces yo salgo. Yo, oh my God, I have to go out. Aunque sea a comprar, no sé, arepas. But I like to go out. Now, 70%, often or often. I often meditate. I often meditate. Repeat with me, guys. I often meditate. I meditate. I often meditate. Often meditate. Yes, meditate or meditate. Ahora, los que les gusta hacer oración, I often pray. Pray. I often pray. Exactly. P-R-A-Y. Bueno, estos son los de 100 a 70%. From 100 to 70%. Ok, este se me olvida. Sometimes. Repitan conmigo, chicos, con la T bien fuerte. Sometimes. Fuerte. I sometimes drink wine. I sometimes drink wine. Yes. I sometimes drink. Ajá, drink wine. ¿Qué toman ustedes? Hay veces, a ver, díganme ustedes qué veces toman. Yo a veces tomo esto. I sometimes drink anything. Sometimes beer. I sometimes Beer. drink beer. I sometimes drink beer, Vivi. Good. I sometimes drink aguardiente. Aguardiente. Good. I sometimes Yes. Ajá. I sometimes drink coffee. Coffee. I sometimes drink coffee. Juice. With Savila. Okay, Juice coffee with Savila. and juice with Savila. Oh, that's good. Okay. I sometimes drink coffee. I sometimes drink juice with Savila. I don't know. You have to say Savila. Luego buscamos. Okay. So, para los que toman siempre café, ¿quiénes son? A ver. Who says? Me. Oh, me. Oh my Yo God. siempre tomo café. Oh, you say I always drink coffee. Oh my God. always. I always drink coffee. Drink coffee. Uh-huh. I always drink water. Do you always drink water, guys? Do you always drink water? Yes. Yes. I That's good. all day. All day, Sometimes. every day. Okay. Let's continue with adverbs of frequency. We got 30%. We say occasionally. So, ocasionalmente, ¿no? I occasionally go to the doctor. I occasionally go to the doctor. Miren la doble C ahí. No es doble S, sino doble C. Occasionally. Occasionally. Okay. Occasionally. ¿Dónde estará mi celular? Where is my phone? Lo habré dejado para ver una cosita por acá. Just let me check something pretty quick. Con la pronunciación de esta palabra en la parte de la S. Ustedes escuchan conmigo. Ok, esta es más rápida. Escuchen. Occasionally. Occasionally. Que ahí tiene el stressed syllable, o sea, la acentuación. Occasionally.
occasionally. Ok, seldom. Bueno, yo no sé qué tan, o sea, le puse esta de seldom porque veo que siempre le enseñan y por si acaso le sale en algún examen, sepan que es seldom, pero rara vez lo escucho. O sea, así como el 10% rara vez escucho esta palabra, seldom, pero sí existe. I seldom ride a motorcycle. Yo pues rara vez me monto en una motocicleta o manejo una motocicleta. Bueno, nunca manejo, pero al menos me monto es muy rara vez. So, I seldom ride a motorcycle. Seldom. Seldom. Estas palabras son Seldom ride importantes. motorcycle. Excelente. Es importante Pocas aprender incluso veces. palabras como raritas porque en exámenes salen así como que, no sabía, pues tenía que saber porque en el examen le iban a dar puntos por eso. Entonces, I seldom ride a motorcycle. Ride a, miren como la contracción ahí. Ride a motorcycle. Repitan conmigo, ride a, ride a. Motorcycle. Ride a motorcycle. Motorcycle. Exactly. Ahora, 5%, aunque no tienen que saber exactamente los porcentajes, o sea, ustedes pueden decir, no, pues esta es como muy parecida. Hardly ever, esta sí la he escuchado más. I hardly ever drink rum. Yo rara vez tomo ron. Limoncito Teacher, con ron. excuse me. Yes. En my screen no se están viendo las palabras. Dicho, yo No. también tengo esa duda. Yo tampoco los estoy Estamos viendo. en yo No no se quiero está viendo. tu helado. Yes. Ay, Yes, es en teacher. Ya has serio. cambiado. Apenas me dicen, no. Y yo aquí, Ya, ahora sí. Oh my Y God. ahora sí. Ok. Uy, pero muy bien. porque ¿Sabes se qué? las Pensé está- que era mi internet que se había Ah. quedado como colgado y por eso no veía. Ok, I'm sorry. Ok, entonces miremos a ver si ustedes aquí pueden ver. A ver, déjenme aquí yo intento. Sí, ahí está bien, ya. Aquí ya, Yes. aquí ya aparece. Yes. No. Espera. Ay, espérense un momentico, yo también miro otra vez por acá. Occasionality. Occasionally, ¿cierto? Dice occasionally. Ahí apareció la otra, ¿no? Occasionally go to the doctor. Sí, yes. Yes. Eso, ok, Yes. thank you so much. Gracias por avisar. Pero igual aquí en la grabación Yay. queda. Ok, good. Entonces seguimos acá. Seldom, right? Ride a motorcycle. I seldom ride a motorcycle. Seldom ride a motorcycle. Ajá. Motorcycle. Occasionally. Occasionally. Hardly ever. Hardly Hardly ever Yes, so drink rum. rum is ron. Okay. Yes. Yes. Hardly ever es también como muy rarísimo. Sí, como que no, yo casi nunca, es como decir yo casi nunca. Casi nunca, sí. Yes. Y la teacher Lina doesn't drink rum porque la última vez que me pegó una emborrachada horrible, yo dije, yo no vuelvo a tomar esto así. Entonces yo rara vez tomo ron. Pero eso va a ser muchos años. Yo digo, bueno, una borrachera consciente, pero el ron no. Ok. Oh my God. Okay, 0%, never. I never eat peanut butter. So peanut butter significa mantequilla de maní. La teacher Lina no le gusta la mantequilla de maní, entonces yo nunca la como. I love it. Ah, you love it. That's amazing. That's good. You love peanut butter. Okay, repitan conmigo. Peanut butter. Peanut Peanut butter. Peanut butter. Peanut butter. Good. Butter is la fina, la margarina. Yes, that's the butter. And butterfly is Mariposa. una mariposa mantequilla, ¿cierto? Yes. A butterfly. Sí. Okay. All right. So we got this. Now, this is what we learned. Remember, 100% always, 90% Always. usually, Usually. 80% normally. Eso me encanta que repitan. Normally. Normally. 70 or 70% often. 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 50% sometimes. Sometimes. 30% occasionally. Occasionally. 10% seldom. Seldom. 5% hardly ever. Hardly ever. 0%, ajá, and 0% never. Never. Chicos, ¿quién puede tomar un pantallazo y enviar esto al grupo de WhatsApp en este momento? Yeah. Yes, thank you so much.
Se le toma su pantallazo, me dices cuando ya esté, dices, down, teacher. Y vamos a la siguiente. Ay, no. Ya, teacher. ¿Ya? Wait. Okay. All right. Let me see. I want to see. Thank you so much, guys. All right. Now, let's practice. Here we go. Mi tía rara vez se baña. How do you say that? Yes. My aunt. My My aunt. Uh-huh. My aunt Hardly Go of takes a shower. Puede ser seldom or Take shower hardly ever. or Takes a shower, right? My aunt Takes a rarely. shower. Ah, bueno, perdón. Mira, No. mira. Se me olvidó que Rarely. rarely también puede estar entre los adverbs of frequency y rarely puede ser parecido al hardly ever. Qué bueno que lo puse ahí porque ni me acordaba que lo puse ahí. Rarely, ¿ok? Pero también se puede reemplazar por hardly Rarely. ever or seldom. Takes a shower. Teacher, con what ese. is, what is the la pronunciación de tía? Aunt. Aunt? You can say aunt or Aunt. aunt. Lo he visto de las dos formas. Yes, Suena como una hormiga. aunt. Yes. Mi hormiga rara vez se bañó. What? Yeah. Ant. I prefer ant. Y hormiga. Ant. Y hormiga también se pronuncia ant, pero sin la U. Sino que es que esa U ahí en O sea, no hay la... diferencia mucha en la pronunciación de las dos. No, not really. Depende del contexto. Yes, exactly. It depends on the context. Okay, yo nunca voy así. O sea, la pronunciación entre tía y hormiga es muy parecida. Sí, puede ser muy parecida o Yes. similar. Si tú ves fonéticamente, puede haber una variación, pero es como más de pronto la I región. never go to cinema. I never I never go to go I never go to the to the cinema. cinema. That is correct. To the I never go Okay. to the cinema. Ella usualmente va al I gimnasio. never go to the cinema. She usually go to Usually goes She To usually go to go out the gym. She Gym. usually goes. She usually goes to the go to the gym. Very good. Okay. Yes. Y la otra es, él hay veces va. gym. there. She sometimes go. He Goes. sometimes goes. Y hay que decir Goes. dónde. Entonces, he Goes. sometimes goes to the bar, goes Goes. to anywhere. Okay. Okay, mis chicos. Entonces aquí, next. Yo siempre estoy en casa. Sería I always, I'm always, always, I always I always, always be at. I always or En vez de house, podemos at home. decir home. There you go. Home. I'm always at home. home. I'm Ajá. always at home. Es que miren, cuando utilizamos la palabra house es más como como el físico, ¿no? Como la parte física. Esta es mi casa, pero cuando tú dices como que regreso a casa, a mi hogar, utilizamos home. Y la preposición con ella es home. Perdón. I'm always at home. O es I go home, me voy para mi casa. Y no tienes que utilizar ahí el at. I go home. Sorry, I go Teacher home. Lina, Yes. and I question. Yo siempre estoy, ese estoy, porque no va el verbo después de always. Esta es I am, es Yeah, que no that's a recuerdo. good I am. question. Mira que lo que pasa es que el I am nunca se separa. ¿No has visto? Ah, Como ok. I am, she is, he is, ellos son inseparables. O sea, el verbo to be no se puede separar de su esencia con el sujeto, pues con el sujeto. Es muy interesante para que nos aprendamos esa estructura. Muy bien. Good observation. Yes. Okay, let's go to the next one. Yo casi nunca toco una cabra. I hardly ever, Ujú. never touch a Búsqueme cómo se dice cabra. A ver, ¿quién lo encontró primero? Cabra. goat. Goat. There you go. Goat. Go, and the pronunciation is goat. Okay, here we go. Goat. I hardly ever touch a goat.
touch a goat. Rápido es touch a goat. Si dijera más despacio, touch a goat. Touch. Touch. Touch, tocar. Yes? Me da risa, hay veces que generalmente cuando hay chicos que ya están a nivel intermedio, confunden esta palabra touch con la palabra de enseñó en inglés. La palabra enseñó en inglés es así, miren, se la escribo acá en Google. Taught. Entonces me empiezan es que, oh, my teacher taught me. Yo, ¿qué? Mi profesora me tocó yo. Ah, Yo, ¿cuándo? Yo no fui. Are you talking about me? Yo, no, it's taught. So, taught is enseñó, and touch is tocar. okay. Okay? Yes. Touch, And touch. taught, yes. Hi, Rasheen, could you just give me a little sec so I can explain this last line? But please stay here. So, yeah. And welcome. Welcome to Django. I think you heard me. I don't know if you heard me. Okay, let's continue, guys. So, a menudo vamos al río. A menudo vamos al río. We Sería como we. Exactly. We often. usually We often Uh-huh. Often go go to the river. to go to river. the river. Exactly. We often go to the river. We often go to the river. Exactly. Okay, good. Okay, normalmente Often no hago go to eso. the river. I don't normally. I don't normally. This no. Okay, so literalmente sería I don't normally do that. Okay? I don't normally do that. Okay, good I guys. don't normally do that. Ok, bueno, finalmente yo quería darles estos de acá. Cuando tú quieres decir yo no hago esto todo el tiempo, yo no hago eso todo el tiempo, ¿cómo creen que se diría? I don't I don't do that. Do that all I the don't. time. all the time. That is correct. Otra forma de All the frecuencia. time. I don't do that all the time. I don't do that I don't do all that the time. all Repitan the conmigo. time. I don't do that all I the time. don't. I don't do that I all don't do the that. time. All the Sí, time. es I como don't do trabalenguas, that ¿no? all the I don't do time. that. I don't do that all yes. the time. I don't do that all the time. Or I don't do that all the time. I don't do that all the time. There you go. All the time? Yes. Good. All the time. I can say all time. No. All the time. No, No, tiene que correct. ser completo. All the time. All All the the time. time. All the time. All No. right. Yeah, that's correct. Yo lo hago de vez en cuando. Yo no sé qué hacen de vez en cuando, pero yo lo hago. I do it from time to time. Ok, Like, bueno, es verdad. From time to time es una forma. No la puse ahí, pero otra forma es once in a while. Ok, I do it Once in a while. once in a while. Ok, chicos, porfa, ¿le pueden tomar un pantallazo a esto también y lo mandan al grupo? Ok, cuando esté me dicen. Yo cuál a quién puedo mirar. Thank you so much. Yes, Marcela sent it ready. Ok, bueno. ¿Siempre trabaja los domingos? Does he Sería always como do work? you? Do you always Do Do you? you always work work on Sunday? Sunday? Very good. Do you? Ok, bueno, aquí tengo tres opciones. Entonces, do you always work on Sundays would be the correct answer, yeah. Do you always work on Sundays? En ese orden. Listo, mis chicos. Very good. Bueno, entonces, la pregunta que vamos a estar practicando con Rashim es how often, ¿ok? ¿Con cuánta frecuencia? Entonces, miren aquí. You can say how frequently o tú puedes decir how often. How often do you cook? How often do you play the piano? How often do you take a shower? How often, okay? There you go. So that How often do you travel? how often do you travel, for example?
How often do you? How often do you dance? How often do you How dance? often do you go? Okay, so let's Hello. go. Rasheen, welcome. Yeah, I Puen- believe I was muted at first. Hello, everyone. Hi. Hello. Hey, you. Hi. I'm good. How are you? Hello, hello, welcome. A Colombia. Thank you. Welcome to Colombia. Welcome to Colombia. Okay, very good. What's your name? Eso, Is, please is hagan everyone from preguntas. Colombia? Okay, sorry. One moment, please. Pueden hacer preguntas, you can ask questions, primero generales y ya luego vamos a preguntarle cuando les diga how often. Ahorita pregunten lo que ustedes quieran para hacer un poco de él. En Rasheen también puede hacer preguntas a ellos básicas con respecto a ellos. Rasheen, thank you so much for being here. Okay, the stage is yours. Okay, what did you do? What do I do for a living? I Yes. am a writer and producer. Right. Excuse me. Repeat, please. Repeat. Slowly, please. I am a writer and producer. Okay. Writer and producer. Chicos, I'm sorry to interrupt you again. In the Google Meet hay una posibilidad de colocar subtítulos. No sé si ustedes sabían. Ahí también pueden ver. No. Está en la misma barrita que uno mutea, que pone la cámara. Pues a mí me sale en el tercer botoncito, CC. Y ahí pueden mirar cuando alguien está hablando y pues también se puede facilitar. So, Rasheen, he's a writer and he's a producer. Option. Porque, Yes. bueno, no voy a dar más información, pero él trabaja con películas, ¿ok? With movies. Okay, all right. Okay, good. Rasheen, where do you live? Who is the question? Where do you live? I live in Los Angeles. Okay. Yeah. Are How old you are you? married or single? I didn't hear the question. Are you married or single? I am married. Do you have children? Yes, I have 2 sons. How much? How many? How much? How many? How many Two. children? I have two sons. Just which are their age? How old are they? They are 17 and 13 years old. Boy and girl or two boys? 2 boys. Mauricio, go. Ah, sí, pero está leyendo. Voy a pensar una, teacher. Voy a pensar Okay. una. Yo creo que es mejor levantar la manito para que ustedes, bueno, ya, esa es mi pregunta, ¿sí? No se preocupen. So raise your hand que yo les voy dando el turno. Ok, Viviana. How well do you speak Spanish? How well do I speak Spanish? I don't know. Maybe you have to ask Lena. Oh, yes. Thanks. I don't know. So so your question is if he speaks Spanish? She asked, how También. well do I speak How well? Spanish? Really How well, well. but not tonight. I am not allowed to speak Spanish tonight. Yes. Not allowed, no permitido. I am not allowed. Ok, bueno, levanten la manito, van preguntando, ¿sí? Ya vamos para los de often. Okay, I have a question for everyone. How often do you practice English? Y la I verdad, practice y la English verdad. every day. True, please. I practice in sorry. I practice in the evening with my airport to I see I was in my phone videos of teacher
teach me. I see. Más o menos. Yes, good, Mauro. Very good. Very good. Lilian. I try to practice English with my daughters all time. All the time. Good. So your daughters speak English well? So do your daughters speak English well? Well, a little bit more. More than me. Ok, aquí estoy tomando unos apuntes de algunas preguntas que ustedes han hecho. Más que Entonces, yo. miren, los felicito porque aquí se trata de lanzarse, no más. Ay, es que sí, no, nada, me equivoco, vale. Vale equivocarse, ahí estamos aprendiendo. Incluso Rashim, antes tomamos un intercambio de idiomas, así fue como conocí a Rashim. Y yo le decía, corríjame. And he was correcting me. So that's good. Okay. Bueno, levanten la manito que siguen preguntando. I have a question. Ok, Mauro. I have a question. No te veo. Rashim, yeah? Rashim. Yes. What do you do in your time free time? Excuse me. In my free time. Well, because I have 2 sons, I don't have a lot of free time. But when I do have free time, I like to practice languages also. I practice Spanish and I practice French. Yeah, he's good at French. French. You can speak French. Yeah. Okay, French. good. Jerlis. Hi, Rashim. Hello. What did you do on weekends? On the weekends? It depends. Usually on the weekends, I do activities with my children. During this time of year, I like to watch American football on the weekend with my oldest son. Wow. American football. Yes. Here, it's soccer. We don't watch American football. Soccer. We have Tejo, Rashim. We have Sapo. I don't think he knows what is that. But yeah, American football, that's nice. Okay, good. Lilian. Rashim, where are you from? Well, I live in Los Angeles now, but I was born in Philadelphia. Philadelphia. Yes. Okay. Cool. Claudia. Hi. What? First Claudia and then Marcela. First Claudia Ortiz and then Marcela. Yeah. Okay. Do you know Colombia? Yes, I have been to Colombia before, and What place? I visited Cali, Colombia, Yes. and Salsa. I visited Salento. Like salsa? Visit me. You dance salsa? Do you dance salsa? Actually, I danced a very little salsa when I was in Cali. I didn't go to a club, but I danced in the street because they were playing salsa music in the street. So I danced a little. Yes. That's good. Rachena, I live in Cali. You live in Cali? Sí, yes. So I know you know how to dance salsa. Is that right? I know. Another place do you know? Colombia? And I visited Santa Marta. So very good. The beach is very good. Yes. Good. Bogota. Well, I was in Bogota for one day while I was waiting for my flight. For my flight, por mi vuelo. So, yeah, just a short thing. Oh my God. Okay, Marcela, go. Excuse me, my name is Clara Marcela. Hello. I understand. Okay. In my work, tell me, Clara. Okay. Interesting.
And my question is, how often do you travel? I travel very often around the United States. I I try to travel outside of the United States at least once a year, if I can, Yes. when I have time. Yes. Once a year. ¿Una vez al qué? Al año. Al año. Hello. Once a year. Al menos, at least once a year. And he often goes to Las Vegas. Vegas is very close to Los Angeles. Yes, I travel to Las Vegas many times a year. Woo! I love Las Vegas. It's so good. Okay, good. Viviana. Good job, Marcela. You're doing well, guys. What's your favorite food? That's a tough question. I like a lot of food. My favorite food is probably steak. What? Steak. Steak, carne? Steak? Yes. Steak. Can you write it for us, Rasheen? Yes. Wait, let me see. Where's the chat? There we go. Okay. Can you say that again, Rasheen, so they can hear you? My favorite food is steak. Steak. Okay. Yes. Teacher, ahí dijo que carne. Ajá, carne. Okay. Carnita. How often do you eat steak? Oh, I don't eat it too often because it's not good to have steak too often. I probably eat steak once every 2 weeks. Too often. No tan frecuente, ¿sí? No tan frecuente, porque es un poquito mal. And can you say that again? How frequently do you eat it? Once every 2 weeks. Once every 2 weeks. O sea, cada dos, ¿qué, chicos? Semanas. Una vez cada 2 semanas, o sea, cada 15 días. Cada 2 semanas. Around Okay. cada quincena, mejor dicho. Okay, Lillian, go. Rasheen, how long have you been producing or writing films or movies? Oh, for about 22 years. Wow. 22 Didn't know that. 22 years. En todo este mundo del cine, escritor, productor, ok. So please, aquí tenemos muchos actores, Rasheen, para que nos contrates cuando vamos a Estados Unidos, Los Ángeles. But I don't only write and produce movies. I also write and produce in the theater. Produce, right. In the theaters. Okay. Theaters. Movies and write also for the theaters. Okay, good questions. More questions, guys. More questions. Marcela, go. Do you like learn languages or it's for your work? No, I just like to learn languages. I don't need other languages for my work, but I live in Los Angeles and there are a lot of Spanish speakers in Los Angeles. So it helps me to communicate with everyone here. Ok, chicos, de lo que dijo Rasheen ahorita, ¿qué tanto entendieron? Que hablan mucho español en Los Leyendo Ángeles. todo. Eso, pero está bien que lean, van mirando. Yes, pero hay muchos speakers, hay mucha gente que habla Spanish en Los Ángeles. Ustedes saben que los latinos estamos por todas partes del mundo, entonces a él le gusta hacer como comunicación, tener amigos también. Eso me parece muy bonito. I think it's very, very nice. Okay, Diana, do you have a question for Rasheen, Diana? Cualquier pregunta, Diana. Okay. Hi, Rasheen. Hello. How often do you do exercise? How often do I do exercise? 2 times a week, sometimes 3 times a week. So about 2 or 3 times a week. So remember,
Se puede decir 2 times a week or twice a week, right, Rashid? Yes. Yes. See? 2 times a week, twice a week. Yes. Okay, that's good. And what do you do? What do you do for exercise, Rashid? I do strength exercises and Okay. some cardio Estiramiento. exercises. So strength, I don't know, how would you say it? Strength exercise? Estiramiento, no sé, de movilidad, Yeah. strength. Ah, fortaleza, como de fuerza, Sí, sí, perdón. sí. Because it's stretch, it's not stretch, okay, no. So es de fuerza. Yeah. Okay. Quizás funcional, maybe functional. Yeah, to gain muscle. Mhm. Okay. To gain muscle, para ganar musculatura. Gain es ganar, chicos. Muscle, músculos. Y pronunciamos muscle. Repeat, guys. Muscle. 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 Mauro, muéstrame tus muscles, Mauro, a ver. Mira todo esto, vea. Ok. Las chicas también, vea, No le gano a Rachid. Oh my God. Okay, Claudia, what is your question, Claudia? Después sigue Laura. Se fue, ¿no? Ahí está. How often, Ahí está. how often go to the, I suppose, to the Oscar ceremony? No? Yes or no? No, I don't know. I have never been to the Oscars. I have been to other award ceremonies, but the Oscars is only for the biggest people in the industry. Yeah. I have never been to the Oscars. Yes, coming up very soon, okay? Yeah, the grandes ligas, oh my goodness. Okay, good. Thank you so much. Good. Laura. Hello. Hello, Laura. What is your favorite kind of music? Oh, I love so many types of music, but my favorite kind of music is R&B. R&B, which stands for rhythm and blues. R&B. Yeah. R&B. But I love a lot of types of music. I like rock. I like R&B. I like some hip hop. I like jazz. I like all sorts of music. Do you like reggaeton? El perreo intenso. Some reggaeton. Yeah, for example, some Rashid. some reggaeton sounds too much like others. Like sometimes reggaeton all sounds the same, but sometimes if it's good, if it's something with catchy but has good lyrics, and Pegajoso. I like pegajoso. Catchy, guys, catchy. Yeah, eso es una canción pegajosa. That's a catchy song. That's really catchy, or the rhythm is really catchy. Okay, and do you know any song from reggaeton? Maybe something you've heard? Well, I know some of the Bad Bunny, everyone knows, and Bad Bunny. And Karol G and Daddy Yankee, and like the big people. I know the big people. Si es como pronuncia Daddy Yankee él, Daddy Yankee. Ay, no sé si escribe así Yankee, no sé, chicos, me corrigen ahí. No sé si escribe así Yankee or Yankee, or it's like this. I don't know. Daddy Yankee. Well, I don't know how he spells it, but normally here I'll write it. Normally, Yankee is spelled like this. Let's see. Yankee. Ah, okay. Yankee. All right. Daddy Yankee. Yes. Oh. Good. Do you know, Rashid, ¿te sabes la canción de la gasolina? Cántale la canción, Yes, chicos. I know that song. Sube mamá para que mi gato prenda los motores. A Rashid le gusta la gasolina. Dale la gasolina. Okay. That song was very popular because in Los Angeles there are many Spanish-speaking people, particularly Mexicans. There are a lot of Mexicans in Los Angeles. They listen to a lot of reggaeton here also. Very good.
Lillian, what is your question? What topics do you like to deal with within your production or your job? So I have produced things of all different genres, all different types. I've produced romantic comedies, horrors, thrillers, all sorts of movies. But my favorite is thriller. That's my favorite genre Thriller, of de movie. suspenso. Thriller. Suspense. Thriller, thriller. ¿No? ¿Así es? ¿Michael Jackson? Michael Jackson. Ah, no, esa ¿Como es de otra canción. zombies? Just ¿Muertos? beat it. No, es diferente. Le puse otra cosa. Yeah, Thriller, but that's a song, right? From Michael Jackson, creo. Yes. Sí. Okay. Good. All right. Guys, ¿tienen alguna pregunta final para Rasheen antes de que finalicemos? Sí, yo quiero hacer otra. Yes, Mauri, go. How have you feel with the French? And please some advice. In our case, I will learn English. Okay, so in the beginning, I think it's best to get a foundation for a language. So start with something simple and start to understand the rhythm of a language Rhythm. and the basic grammar of a language. But once you have the basics of a language, I think it's just very important to constantly listen to the language. Get as much input as possible. Listen as much as you can every day. You should listen to the language you are learning every day. And I think it's important also to practice speaking every day. But in the beginning, the most important thing is to listen to the language every day. I agree. Language. Totally. Yeah. Totally, I agree. Okay, I don't know if Lillian has a question. Okay. Thank you, Rasheen. All right. Sorry, no. I don't have a question. Laura, What are your hobbies? what are you? Ask again, please. Yep. What are your hobbies? What are my hobbies? So I've had different hobbies throughout my life. When I was younger, I played a lot of sports. But now, because I have children and don't have as much time, the main thing I like to do is activities with my children, and then I practice languages, and those are my hobbies now. That's pretty much all I have time to do outside of work. Okay. Good question, Laura. Marcela, Very good. Do you think Spanish is difficult? No, actually, I think that there are some difficult things about Spanish. The grammar is difficult for me because it's different from English. But I think the pronunciation of Spanish is a lot easier than the pronunciation of French, for example. French is more difficult too for me. Yeah. Good question. And how about Viviana? Change it of topic. Okay. How is the weather there? Oh yeah, how's the weather? El clima. So the weather in Los Angeles is always pretty nice. It never gets too hot and it never gets too cold. So it's not as hot as it is in Colombia. It doesn't get that hot. And it doesn't get as cold as it gets in New York, for example. It's always nice. It's never too hot, never too cold. Okay. No. Like Medellin. But for Colombian people, it's very cold and it's very hot. Sí, porque nosotros estamos acostumbrados a unos climas. Bueno, por ejemplo, en Cali, yo creo que la gente caleña pronto sí normal.
Pero el frío, Bogotá es como lo más frío, pero como el país de Rashid tiene estaciones, pues eso hace que sean también extremos. Pero sí, es verdad, el clima de Los Ángeles es muy rico. Yeah, and when I was in Cali, I remember that it got very hot while I was there. So it never gets as hot in Los Angeles as it gets in Cali when it's hot there. Oh my God. Oh, okay. Yes. All right. Okay. So I have a question for you guys. Okay. Yeah. So do you all live in different parts of Colombia? And if so, tell me where each of you live in Colombia. ¿Entendieron la pregunta, chicos? Do you all No. live in different Que parts? si hemos vivido en otra Ellos- parte de Colombia, ¿Ustedes viven Es- en partes qué? diferentes Diferentes partes. de Colombia y él quiere saber, he wants to know ¿De dónde? where you live. Entonces cada uno va a decir. Let's begin with Laura. Say, I live in. I'm living in Bogotá, pero no vivo en diferentes partes. Ah. No sé cómo decirlo. She lives everywhere. Okay. Yeah, she lives in different parts of Colombia. Okay. Nice. Pues, y en mi caso también solamente acá, pues, como digo, no sé cómo decirle, profe. Me gustaría, solamente he pensado, ir a Chile, Okay, pero pero ¿dónde vives como tal no está. pero en este momento dónde vives? That's the question. Where do you live? En Ibagué, Colombia. Okay, Ibagué. He lives in Ibagué. Ibagué, yeah. Okay. I live Ibagué. Viviana. I live in Medellin City. Medellín. Jerlis. I live in Valledupar. Valledupar. From the coast, Rashim. Okay. Marcela. I live in Bogotá. Bogotá. Okay, good. Gloria. I live in Cali. I live in Cali. Mhm. Cali, California or Cali Valle. Cali Ellos dicen Valle. también, I live in Cali. Cuando ellos dicen eso es porque viven en California. Entonces, yeah. Okay. Lilian, how about you? I live in Bogotá. Oh my God, Bogotá. Rasheen, where do you live? In Bogotá or Medellín? I'm kidding. Well, I plan to visit Colombia again someday, so hopefully I get to live in each part for a short period of time. Ah, nice. Come and visit Colombia. Yes. Okay. Espera, yo sigo aquí. Viviana. Ah, no, ya Viviana ya. Diana, where do you live? Diana. No, Diana. Hi. I live in Bogotá. Okay. Good. Lilian. Ya, profe. Ya. Ay, okay. ¿Quién me falta? ¿Alguien me falta? Claudia. Claudia, please. I live in Bogotá. Okay. A lot of people live in Bogotá. Cierto de Bogotá. Yeah, Yes. I have to say that. Okay, chicos, bueno, tomémonos una fotito. Voy a mandarla por el grupo, la poner para redes sociales. We're going to be taking a picture. Okay, a la cuenta de 3, ahí, todas así. Todas las mujeres y los hombres normal. Natural. Okay, voy a tomar 3, ¿sí? 1, 2, 3. I'm always violent, so yeah. Okay, and espérense un momento. Bueno, mis chicos, espero que hayan disfrutado esta clase tanto como yo. Me encantó haberlos visto. Y, Y- profe, muchas gracias. Sí, qué bueno. Sí, y súper que practiquen. Miren, no se trata solamente de entender todo. Es ir escuchando. Ay, ¿qué dijo? Aquí le entendí una palabra. Ay, no entendí lo que dijo. Está bien. Estábamos practicando. Miren lo importante, el consejo que dijo. Listening. El listening es supremamente importante. Practíquenlo todos los días. Es necesario que ustedes se pongan ahí. No solamente el listening que les envío acá. Eso es una parte. Escuchen más cosas, no importa que no entiendan. El cerebro es muy inteligente. Bueno, ustedes son inteligentes. Obviamente, really smart.
y el cerebro sabe lo que está haciendo, entonces es una esponjita. Permítanle hacer ese trabajo también que les ayude al cerebro y no solamente cada vez que están transcribiendo. Entonces, transcribir está bien, pero también escuchar así normalmente también está bien, ¿ok? Bueno, mis chicos, entonces esta grabación se las comparto luego. Thank you so much. Estamos en el reto, pues, los retos para practicar every day. Los felicito, los que ya están súper activos practicando. Cualquier duda me dicen y nos vemos entonces the next week, el jueves. ¿Listo? I'll see you on Thursday, guys. Have a good night. See you soon, teacher. Thank you, Bye, guys. teacher. Thank you, Bye, teacher. Bye-bye. Good night, Bye. everyone. Bless you. Thank you, teacher. Bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, teacher.